Atención primaria de salud. Contexto y antecedentes. La Organización Mundial de la Salud ha declarado en diversos documentos oficiales que la medicina basada en métodos exclusivamente clínicos no ha resuelto de manera satisfactoria los problemas de salud más frecuentes y poco complicados que afectan a la población mundial. Asimismo, este organismo ha reconocido que la mayoría de los países dependientes poseen sistemas de salud organizados de modo insuficiente, que estos servicios benefician a una mínima parte de la población y que el personal de salud carece de la preparación para las tareas que la situación futura depara. Ante el escaso éxito obtenido por el Plan Decenal de Salud para la Región de las Américas, puesto en marcha en 1971, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de 1977 una resolución que establecía que la principal meta en los siguientes decenios era alcanzar para todos los habitantes del mundo, en el año 2000, un grado de salud que permitiera llevar una vida productiva desde los puntos de vista social y económico. A esta política se le denominó Salud para Todos en el año 2000, SPT-2000. Las metas específicas de las estrategias SPT-2000 establecidas para la región de las Américas fueron las siguientes. Esperanza de vida al nacer. Ningún país de la región tendrá una esperanza de vida al nacer inferior a 70 años. Mortalidad infantil. Ningún país de la región tendrá una mortalidad infantil superior a las 30 defunciones por cada 1000 nacidos vivos. Mortalidad preescolar. Ningún país de la región tendrá una mortalidad infantil superior a 30 defunciones por cada 1000 niños de 1 a 4 años. Inmunizaciones. Se proporcionará inmunización contra difteria, tosferina, tétanos, tuberculosis, sarampión y poliomielitis al 100% de niños menores de 1 año y contra el tétanos al 100% de las mujeres embarazadas en las zonas endémicas. Agua potable y disposición de excretas. Se proporcionará agua potable aproximadamente a 1.000 millones de habitantes en zonas rurales y 250 millones de habitantes urbanos. Cobertura de servicios de salud. Se asegurará el acceso a los servicios de salud al 100% de la población. Para el logro de la meta SPT-2000, se requería no solo de la utilización de todos los recursos disponibles, sino además de la racionalización de su uso y de su distribución más equitativa entre la población. Ante este panorama, la OMS decidió en septiembre de 1978 celebrar en la ciudad de Alma-Ata, ahora llamada Almaty, en el país de Kazajistán, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, APS. En esta conferencia se expusieron las inaceptables desigualdades políticas, sociales, económicas y sanitarias en las poblaciones al interior de los países, así como entre países desarrollados y subdesarrollados. Se reconoció a la atención primaria de salud como la estrategia para alcanzar la salud para todos, lo que derivó en acciones y diferentes experiencias de ejecución de la APS en el mundo, algunas exitosas y otras focalizadas a poblaciones en pobreza extrema, especialmente en países subdesarrollados. Un componente indispensable de APS para un desarrollo económico y social sostenido tendiente a mejorar la calidad de vida de la población es la promoción de la salud. En ella la comunidad tiene derecho y debe participar individual y colectivamente en la planificación y ejecución de su atención en salud. Al mismo tiempo, la salud se reconoce como un derecho y como una obligación de los gobiernos de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que solo podía cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. La implementación de APS tenía implícito el requerimiento de transformar los sistemas nacionales de salud. Si se esperaba proporcionar servicios de salud con equidad, eficacia y eficiencia, en la Conferencia Sanitaria Panamericana de 1986 se establecieron para este fin las prioridades pragmáticas orientadas al desarrollo de infraestructura de los servicios de salud. Para enfrentar los problemas prioritarios de salud presentes en los grupos humanos vulnerables bajo la estrategia de APS, lo que condujo al fortalecimiento de los sistemas locales de salud. A inicios de la década de los 80, la perspectiva económica neoliberal se impuso como modelo de acumulación capitalista, lo que dio lugar a un Estado reducido y a políticas sociales restrictivas.
Este enfoque económico obstaculizó el desarrollo de la estrategia de APS emanada de Alma-Ata, especialmente en las políticas de universalidad de salud. Este nuevo enfoque se caracterizó por la descentralización y el desarrollo de sistemas locales de salud, como una manera de hacer frente a la diversidad de grupos en riesgo y recursos limitados en los países desarrollados, mientras que, en países pobres, significó la reducción de gastos sociales y la focalización del gasto de salud en poblaciones de vulnerabilidad. El fortalecimiento y desarrollo de los sistemas locales de salud como una táctica operativa de la estrategia de APS fue ratificada por los gobiernos miembros de la Organización Panamericana de Salud en septiembre de 1988. Durante los años 90 se consolida el modelo neoliberal en el diseño y ejecución de las políticas sociales y de salud, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Banco Mundial, BM, quienes promocionaron la APS como una estrategia de forma de los sistemas de salud regionales, con una visión de la salud claramente selectiva. En salud significó la definición de una canasta básica de prestaciones de servicios de salud y la reorientación de los recursos del Estado, exclusivamente hacia los grupos más desfavorecidos, abandonando los principios de universalidad de la salud, de la concepción original de Alma-Ata. Definición y componentes básicos. La atención primaria de salud es una propuesta que surgió hace más de 30 años como resultado de una evaluación de los servicios de salud que demostró que la mayoría de la población mundial no tenía acceso a una atención apropiada. Así, en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, realizada en Alma-Ata, antigua URSS, fue adoptada esta estrategia como fundamental para el logro de la meta SPT 2000. La atención primaria de salud fue definida como la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante la plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La APS ha constituido la base sobre la cual los gobiernos de todo el mundo han reorganizado sus servicios de salud, lo cual se ha reflejado en una orientación hacia los principales problemas sanitarios, preventivos, curativos, de rehabilitación y fomento de la salud de acuerdo con las condiciones económicas y sociales de los diversos países y comunidades. Los puntos clave de la atención primaria de salud son los siguientes: igualdad que rompa la brecha entre países desarrollados y en vías de desarrollo. La promoción y protección de la salud es esencial para el desarrollo económico hacia la calidad de vida. Definición de salud como un estado de bienestar físico, mental y social, y como un derecho humano fundamental. Derecho a la salud para todos y todas. Responsabilidad gubernamental en el cuidado de la salud de los individuos. Es necesario un ejercicio político que movilice los recursos de los países y utilice los recursos externos en forma racional, formulando políticas y planes de acción sustentables. La OMS afirma la atención primaria como base sólida para el desarrollo mundial a través de la solidaridad entre países. Cobertura total de servicios de salud. La estrategia de atención primaria de salud es una alternativa que apunta a las soluciones problemáticas a partir de respuesta democrática en salud económicamente viable, respeto de los derechos humanos y justicia social. Existen 3 niveles para atender la APS. Si es entendida como un conjunto de actividades, el nivel de decisión es técnico-administrativo y su impacto es imparcial. Si es entendida como un nivel de decisión, también se basará en decisiones técnico-administrativas, pero si es entendida como un conjunto de estrategias, su nivel de decisión es técnico-político y su impacto es total. Componentes estratégicos de la APS. Por su carácter general, se expresan en las políticas de salud de los gobiernos y constituyen grandes propuestas que, en conjunto, hacen posible el logro de una meta general. Los más importantes son los siguientes. 1. Extensión universal de la cobertura. Se ha utilizado con frecuencia el concepto de cobertura para señalar el alcance de complejidad de un servicio de salud. En otras palabras, significa el porcentaje de la población que tiene acceso al servicio. Así, extensa cobertura implica que 100% de la población mundial debe tener acceso a los servicios de salud.
El acceso, sin embargo, no puede constituir tan solo un aumento de la oferta de servicio, sino además la modificación de la estructura de los mismos que permita desde el punto de vista social y cultural su uso por parte de toda la población. Por este motivo, se reconocen al menos los siguientes elementos involucrados en la ampliación de la cobertura. 1. El aumento de la disponibilidad de los servicios, el aumento de la accesibilidad de los servicios, accesibilidad geográfica, accesibilidad económica, accesibilidad cultural y participación comunitaria. El desarrollo de la estrategia de APS es imposible sin la participación plena de la comunidad a través de su organización y con autorresponsabilidad de la misma, de manera que los individuos, las familias y las comunidades participen en forma activa en el mejoramiento de su propia salud. Tal participación también debe realizarse en todas las fases de programas de salud y no solo durante la ejecución de los mismos. Por ello, la comunidad debe estar involucrada en el diseño mismo de programas, el planteamiento de objetivos y el proceso de evaluación de las actividades. 2. Regionalización de los servicios. Los servicios de salud para su óptima utilización requieren de una reordenación geográfica radical. Con ella se expresa la necesidad técnica y social de trasladar los recursos existentes, concentrados en pequeñas zonas geográficas urbanizadas, hacia el total de regiones que conforman un país. De esta forma, al mismo tiempo que amplía la cobertura de servicios, se avanza en el logro de objetivos de eficiencia, eficacia, equidad y justicia social. Otro elemento que resulta de la regionalización del servicio médico es la conformación de los niveles de atención a escala nacional. Estos niveles, que se califican de acuerdo con su complejidad técnica y administrativa, exigen para su óptima utilización la regionalización geográfica. 3. Articulación intersectorial. En vista de que son múltiples los factores socioeconómicos que afectan el desarrollo sanitario de la comunidad, el mejoramiento de los servicios por sí mismo no es suficiente. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que viven en un entorno de pobreza, una vez que han sido curados, deben regresar a su medio de vida, lo cual propicia que tan solo unas cuantas semanas o meses después del tratamiento regresen enfermos a la clínica. Por tanto, con el fin de vencer las enfermedades de los países en desarrollo, los problemas sociales y económicos deben ser tratados en forma concertada por los distintos sectores de la sociedad y de su gobierno. Para ello, los sectores involucrados en tales acciones, salud, educativo y productivo, entre otros, requieren realizar un mayúsculo esfuerzo de coordinación y cooperación, tomando en consideración siempre, en primer lugar, las necesidades prioritarias de la comunidad. Los proyectos de alfabetización masiva, aprovechamiento de recursos hidráulicos, desarrollo de tecnología alimentaria, entre otros, constituyen pilares fundamentales en la coordinación intersectorial y, por tanto, del desarrollo de la atención primaria de la salud. 4. Desarrollo de tecnología apropiada. La labor internacional en favor del desarrollo ha evolucionado de una etapa inicial filantrópica y paternalista hacia una fase de asistencia técnica caracterizada por la transferencia de conocimientos prácticos, patrones y normas preestablecidas. Esta transferencia se basa en el supuesto de que la tecnología importada de los países industrializados es el mejor modelo para todos los pueblos en desarrollo. Se trata, en otras palabras, de un proceso en un solo sentido que refuerza las posiciones del desarrollo frente al subdesarrollo. Tal situación ha provocado que la mayoría de las veces los países pobres, con frecuencia, conozcan mejor las necesidades de salud de los países ricos que las propias. En otros casos, la importación de tecnologías inadecuadas puede llegar incluso a ser perjudicial para los intereses de los países en desarrollo. Ambas situaciones, finalmente, pueden tener en algunos casos mayor importancia en la determinación de las condiciones de atraso científico y tecnológico de los países pobres, que la verdadera escasez de recursos humanos y financieros. Por este motivo, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud recomendó a la comunidad mundial, a través de los países miembros de la OMS, la creación de programas del estímulo y fortalecimiento de tecnología apropiada a condiciones de cada país. Recalcó que el uso de tecnología local no solo disminuirá en forma progresiva la pesada carga de la dependencia tecnológica, sino que, además, posee las siguientes ventajas. A.
El uso del conocimiento tradicional permite crear la confianza de la población en los programas de salud comunitaria. B. La utilización de técnicas y procedimientos sencillos inventados por la propia comunidad disminuye la falsa creencia que salud es dominio exclusivo de los expertos y fomenta la participación. C. La utilización de los recursos existentes en la propia zona de ejecución de los programas permite la ampliación de la cobertura real de los servicios, sobre todo debido a la disminución de su costo y a su fácil replicación en otras regiones. Sin embargo, es preciso recalcar que a pesar de las ventajas indudables de la tecnología apropiada, misma que deberá ser en todos los casos socialmente aceptable y científicamente válida, es necesario evitar el uso de aquellos recursos locales que no cumplan con estos requisitos. 5. Desarrollo administrativo. El desarrollo administrativo en la atención primaria de salud se consigue con la introducción de las modernas técnicas de administración y gestión, que en América Latina han sido discutidas de manera amplia en lo que concierne a la salud. Para ello, sin embargo, es imprescindible subrayar la importancia que tiene la creación de un Sistema Nacional de Información en Salud, sin el cual la planificación de los servicios es casi imposible. La información para su procesamiento debe cumplir con los siguientes requisitos. A. Ser veraz, es decir, con una alta aproximación a la realidad. B. Oportuna, de manera que permita la programación a mediano y corto plazo. C. Precisa, con una especificación clara de lo que se informa. D. Continua, es decir, regular y permanente. E. Confiable, proveniente de fuentes serias de recopilación de datos. El sistema de información debe permitir que sea transmitida de manera expedita, facilite su uso en la retroalimentación de los programas cuando estos se encuentran aún vigentes y hagan posible que lleguen a todas las instancias involucradas en el proceso: comunidad, equipo de salud, planificadores y autoridades. Otro elemento a considerar en el sistema de información es que cada vez con mayor frecuencia la comunidad está participando no solo en la génesis, sino también en el análisis y uso de información de salud. De hecho, cabe afirmar que todo programa APS debe involucrar a la comunidad en los tres aspectos señalados, con el fin tanto de optimizar los recursos administrativos del programa como de promover la participación consciente y responsable de la colectividad. El uso de la información local por parte de la comunidad finalmente debe servir para la evaluación del programa y racionalizar la toma de decisiones. 6. Desarrollo de recursos humanos para la APS. La provisión de servicios de salud aceptables y oportunos para toda la población, con el fin de reducir las desigualdades existentes entre los distintos grupos humanos, ha determinado la modificación de los anteriores patrones de formación de recursos humanos para la salud en todo el mundo. Lo anterior está determinado por los siguientes factores. A. La necesidad de garantizar la accesibilidad no solo desde los puntos de vista geográfico y económico, sino todo bajo la perspectiva social y cultural de la población a los servicios de salud. B. La urgencia de lograr un verdadero impacto en las condiciones de salud con el máximo de eficiencia social y de productividad de los recursos asignados al sector salud. La necesidad de incrementar la oportunidad, equidad y eficiencia de los servicios ofrecidos a la población. D. La necesidad de reordenar los sistemas de salud con base en el principio de niveles de atención geográficos y funcionales. E. La necesidad de incluir la participación comunitaria como un componente estratégico de la prestación de servicios de salud. La disponibilidad de recursos humanos para el cumplimiento de los requisitos ya señalados depende, de manera fundamental, de la capacitación y motivación adecuada de estos recursos a nivel de la enseñanza formal durante el paso del estudiante por el bachillerato, la carrera técnica y la universidad. Las cualidades y habilidades personales esenciales para realizar de manera eficaz las acciones de salud bajo el marco de referencia de la APS se han desarrollado en forma paulatina en todo el mundo, situación que se ve reflejada en la Declaración de Edimburgo, emitida por la Federación Mundial para la Educación Médica en 1988, donde se manifiesta la preocupación de las naciones por reorientar la formación de recursos humanos en cuanto al logro de una atención de salud igualitaria basada en la impartición humanitaria de los servicios médicos y puesta al alcance de la mayoría de la población. Asimismo, se hace énfasis en la necesidad de trasladar el escenario del aprendizaje del ámbito hospitalario a la comunidad, estimular al estudiante para acercarse al conocimiento a través de la investigación,
fomentar el trabajo interdisciplinario en salud, así como el transmitir al quehacer médico un sentido más humanitario. Componentes programáticos de la APS. Los componentes programáticos de la APS, a diferencia de los estratégicos, se refieren a aspectos restringidos de la prestación de servicios y se expresan en forma de programas, los cuales pueden ser, según su prioridad, mundiales, regionales o nacionales. Los recomendados por la Conferencia Internacional de Alma-Ata en 1978 son los siguientes. 1. Atención materno-infantil. 2. Inmunizaciones. 3. Planificación familiar. 4. Control de las enfermedades diarreicas. 5. Control de las enfermedades respiratorias agudas. 6. Control de las enfermedades parasitarias. 7. Control de enfermedades ocupacionales. 8. Control de las enfermedades de transmisión sexual. 9. Control, prevención y rehabilitación de enfermedades crónicas. 10. Alimentación y nutrición. Saneamiento ambiental. 12. Salud mental. 13. Salud dental. 14. Prevención de accidentes. Y 15. Erradicación de la malaria. Como es evidente, tales programas tienen la característica de agrupar la mayor parte de la patología prevalente en el mundo. Para su instrumentación en cada país se combinan sus características, vulnerabilidad, trascendencia y costo. Esta combinación permite determinar su prioridad con respecto al total de programas propuestos. Los equipos de atención primaria en salud. El equipo es una forma particular de organización del trabajo, no un tema que pueda aprenderse en un curso. En el sector salud, como en otros, se han utilizado actividades puntuales de capacitación para generar la consolidación de un equipo de trabajo. Este tipo de intervención puede aportar conocimientos, pero no puede reemplazar el desarrollo de aptitudes para el trabajo en equipo. Las actitudes solo pueden cambiar en la práctica, en la vivencia laboral, en la interacción de trabajo con los compañeros, no en los espacios hipotéticos. Para que un grupo se constituya en equipo, son importantes las siguientes condiciones. El desempeño es el objetivo principal. El equipo sigue siendo un medio, no el fin. La creación de una ética de desempeño del equipo por parte de los gerentes fortalece el trabajo de los propios equipos. Existe una tendencia cultural hacia el individualismo que no debería entorpecer el desempeño del equipo. La disciplina dentro del equipo y la organización crea las condiciones para el desempeño del equipo. El desempeño del equipo está asociado con la calidad y la integridad de sus respuestas en un ámbito cambiante como es la salud. El equipo cuenta con una variedad de conocimientos desde las diferentes profesiones que le permite interpretar la realidad y abordar los problemas desde diferentes ópticas y construir respuestas integrales e integradas. Se han identificado 3 conceptos diferentes sobre trabajo en equipo, cada uno de ellos destacando sus resultados y las relaciones entre sus disciplinas. Equipo multidisciplinar, equipo interdisciplinar, equipo transdisciplinar. El equipo multidisciplinar. Los nuevos conceptos de organización del trabajo descrito por la mayoría de los autores están basados en la actividad de equipo. El equipo se define como número pequeño de personas con habilidades complementarias que están comprometidas con un propósito común, con metas de desempeño y con una propuesta por las que se consideran mutuamente responsables. El equipo multidisciplinario se fundamenta en que las habilidades aportadas por los diversos profesionales aumentan la creatividad del grupo, ayudando a la innovación y potenciando la apertura de pensamiento de sus miembros, dando respuestas integrales. Aunque el equipo puede cambiar su composición a lo largo del tiempo, sus resultados serán mejores cuanto mayor sea la proporción de miembros estables en el grupo. Interdisciplinariedad. La disciplina se constituye en un conjunto de técnicas basadas en una teoría o imagen del mundo, cuya práctica exige estudio y concentración y se enfoca hacia una parte de la realidad. La interdisciplina hace referencia a las formas en las que interactúan las diferentes disciplinas entre sí y que se convierten en el objeto de la interdisciplinariedad. Transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad ocurre cuando varias disciplinas interactúan mediante la adopción de alguna o algunas disciplinas o de otros recursos como las lenguas y la lingüística, que operan como nexos analíticos. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo es un proceso dinámico, abierto y participativo de la construcción técnica, política y social
del trabajo en salud en el contexto de un nuevo modelo de atención. Las características del trabajo en equipo incluyen la autonomía relativa de cada tipo profesional, que se refiere a la legitimidad del conjunto de competencias que caracteriza a cada uno, la interdependencia entre los distintos profesionales en la ejecución de las acciones, la interdisciplinariedad, la horizontalidad, la flexibilidad, la creatividad y la interacción comunicativa. Equipos de salud. La constitución de un equipo de salud no se logra mediante la mera yuxtaposición física de sus componentes y actividades. Es necesario que asuman objetivos comunes y que se establezcan entre ellos vínculos funcionales que posibiliten un desarrollo armónico y un conjunto de tareas basándose en la división funcional del trabajo y de las responsabilidades compartidas de acuerdo a la capacitación técnica de los profesionales de salud que lo integran, en lugar de basarse en una línea jerárquica vertical. El trabajo en equipo es un proceso dinámico, abierto y participativo en la construcción técnica, política y social del cambio del trabajo en salud para la aplicación de un nuevo modelo de atención. El trabajo interdisciplinario y la participación comunitaria facilitan la definición, desarrollo y evaluación de competencias de atención integral de salud a nivel local, produciendo una renovación e integración de capacidades clínicas y de salud pública en los equipos de salud. La composición de los equipos en APS. La composición de un equipo de atención primaria, EAP, debe ajustarse a las características concretas del sistema y la comunidad que atiende. Por tanto, no existen modelos universales que permitan describir una composición válida para todos los lugares y contextos sociales. Lo que define un equipo de salud no es el tipo de profesionales que lo constituyen o su relación cualitativa respecto a la población, sino la forma organizativa a través de la cual su estructura y funcionamiento se adecuan para solucionar las necesidades del individuo, la familia y la comunidad. Criterios de reconocimiento del trabajo en equipo. Comunicación intrínseca del trabajo. Proyecto asistencial común. Diferencias técnicas entre trabajos especializados. Argumentación de la desigualdad de los trabajos especializados. Especificidad de los trabajos especializados. Flexibilidad en la división del trabajo. Autonomía técnica de carácter independiente. Esta propuesta está caracterizada por la articulación de la propuesta de integralidad de las acciones de salud en los sistemas basados en la APS. Esta articulación está dada por las situaciones de trabajo en que los miembros del equipo establecen correlaciones y coordinaciones con otros niveles y ponen en evidencia las conexiones entre las diversas intervenciones en salud. Un sistema de salud basado en la APS se apoya en recursos humanos apropiados que a los gestores, personal administrativo y la población, individuo, familia y comunidad. Si bien los recursos humanos del sistema de salud forman parte de la estrategia de APS, los equipos de APS en el primer nivel de atención son la parte esencial y sobre la que se conocen más experiencias de la definición de su composición. Enfoques de atención primaria de salud. Para la implementación de la atención primaria de salud en el mundo, los países han seguido diferentes rutas y diferentes interpretaciones de los lineamientos de Alma-Ata. Los países con menor desarrollo en general han optado por un enfoque de atención selectiva. Es el caso de Guatemala, como se verá más adelante. Los enfoques de la atención primaria de salud son los siguientes. 1. Atención primaria de salud selectiva. Se centra en un número limitado de servicios de gran repercusión para afrontar algunos de los desafíos de salud más prevalentes en los países en desarrollo. Los principales servicios conocidos como GOBI, control de crecimiento, técnicas de rehidratación oral, lactancia materna e inmunización, a veces incluían los suplementos alimentarios, la alfabetización de la mujer y la planificación familiar. GOBI FFF. Este enfoque hace énfasis en un conjunto específico de actividades de los servicios de salud dirigidas a los pobres. Atención primaria. Se refiere a la puerta de entrada del sistema de salud y al lugar donde se operativiza la continuidad de la atención para la mayor parte de la población, la mayoría de las veces. Este es el concepto de atención primaria de salud más común en Europa y en otros países industrializados. En su definición más simple, este enfoque se relaciona directamente con la disponibilidad de médicos especializados en medicina general o medicina de familia. Este enfoque hace énfasis en el nivel de atención de un sistema de servicios de salud.
Atención primaria de salud integral de Alma-Ata. La Declaración de Alma-Ata define la atención primaria de salud como la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y las familias de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. Forma parte integral tanto del Sistema Nacional de Salud como del desarrollo social y económico de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia a la salud. Este enfoque hace énfasis en una estrategia de organización de los sistemas de atención a la salud y la sociedad para promover la salud. Enfoque de salud y derechos humanos. Concibe la salud como un derecho humano y destaca la necesidad de afrontar los determinantes sociales y políticos de la salud. Difiere de la Declaración de Alma-Ata no tanto en los propios principios, sino que pone énfasis en sus implicaciones sociales y políticas. Señala que el enfoque social y político de la atención primaria de salud ha dejado atrás aspectos específicos de las enfermedades y que las políticas de desarrollo deberían ser más globales, dinámicas, transparentes y deberán estar apoyadas por compromisos legislativos y económicos, de modo de conseguir mejoras equitativas en materia de salud. Este enfoque hace énfasis en la filosofía que impregna el sector social y de salud. Renovación de la estrategia. En muchos países la APS se redujo a lo que se llamó APS selectiva, a diferencia de la propuesta original que implicaba reorganizar los servicios de salud con criterios de racionalidad y versión selectiva. Se centró en actividades puntuales que mejorarán algunos indicadores de salud sin cambiar en gran cosa las mayorías de forma de vida de las colectividades. Los grandes organismos financieros internacionales acogieron y recomendaron la propuesta de APS selectiva. Así, la APS selectiva, propuesta como algo temporal, terminó limitando el desarrollo pleno de la estrategia de APS en muchos países. En estas condiciones, la OPS o OMS promueve renovar la APS desde hace varios años con el fin de revitalizar la capacidad de los países para articular una estrategia coordinada, efectiva y sostenible que pudiera dar respuesta a los problemas de salud existentes, afrontar los nuevos retos de salud y mejorar la equidad. La meta de tal esfuerzo fue obtener un mejoramiento de salud para todos. La OMS señala que los Estados miembros, como los profesionales de la salud y los responsables políticos, reclaman con claridad que se renueve la atención primaria de la salud. APS. La globalización afecta a la cohesión social de muchos países y no cabe duda que los sistemas de salud, elementos fundamentales de la estructura de las sociedades contemporáneas, no están funcionando todo lo que podrían y deberían, apunta la OMS, organización que además sostiene que la gente está cada vez más descontenta ante la incapacidad de los servicios para satisfacer la demanda y las nuevas necesidades de salud. Es evidente que los sistemas de salud deben responder mejor y con mayor rapidez a los desafíos de un mundo en transformación. La APS puede afrontar estos desafíos. En el análisis realizado en el informe sobre la salud en el mundo en 2008, se mostró que las reformas de la atención primaria basada en el acceso universal, equidad y justicia social constituyen una respuesta fundamental a los retos sanitarios que plantea un mundo en rápida evolución y las crecientes expectativas de los países y de sus ciudadanos en materia de atención sanitaria. El informe identifica 4 conjuntos de formas interrelacionados de la APS, que tiene por objetivo lo siguiente: garantizar el acceso universal y la protección social a fin de mejorar la equidad sanitaria, reorganizar la prestación de servicios en función de las necesidades y expectativas de la población, mejorar la salud de la comunidad mediante unas políticas públicas más idóneas, y renovar el liderazgo sanitario sobre la base de una mayor eficacia de las administraciones y la participación activa de los participantes, de los principales interesados directos, según se resume en la siguiente figura. Figura 1. Reformas de las APS necesarias para reorientar los sistemas sanitarios hacia la salud para todos. Se representa en un rompecabezas. La primera pieza dice: reformas en pro de la cobertura universal
para mejorar la equidad sanitaria. La segunda dice reformas de la prestación de servicios para conseguir unos sistemas de salud centrados en las personas. El tercero dice reformas de liderazgo para que las autoridades sanitarias sean más confiables. El cuarto y último dice reformas de las políticas públicas para promover y proteger la salud de las comunidades. La OMS reconoce que muchas poblaciones desfavorecidas se han quedado rezagadas o incluso han perdido terreno en materia de salud. Al mismo tiempo está cambiando en forma radical la naturaleza de los nuevos problemas sanitarios. La urbanización, globalización y otros factores están acelerando la propagación mundial de las enfermedades transmisibles y han aumentado la carga que representan los padecimientos crónico-degenerativos. El cambio climático y la inseguridad alimentaria tendrán grandes repercusiones en la salud en años venideros, de modo que articular una respuesta eficaz y equitativa entraña enormes retos. Por fortuna, la OMS admite que el actual contexto internacional es favorable a una renovación de la APS. La salud mundial ocupará un interés sin precedente. Se aboga cada vez más por la unidad de acción y abundan los llamados en pro de la atención integral y universal y de la salud en todos los gobiernos. De acuerdo con el consenso internacional, la APS continúa siendo un medio válido y adecuado para preservar la salud y el desarrollo humano. Los elementos pertinentes que sustentan la renovación de la estrategia de APS son, en esencia, las transformaciones en los perfiles demográficos y epidemiológicos, resalta el envejecimiento de la población y el incremento de las enfermedades crónicas, violencia, discapacidad, SIDA y otras enfermedades emergentes, vulnerabilidad a desastres y otras circunstancias de impacto ambiental, diversidad, cultura étnica y de género, de modos de vida, así como el impacto de otros macrodeterminantes de la salud, la descentralización político-administrativa, los cambios en los modelos de atención y de gestión de los servicios de salud, y la diversificación de las respuestas sanitarias tradicionales. La renovación del compromiso con la APS implica atender modificaciones y ajustes en dos grandes acepciones. Como enfoque de política, la APS debe ser visualizada como promotora y sustentadora del desarrollo de políticas de equidad en salud, y como nivel de atención, la APS ha de ser modificada como eje central del desarrollo de los sistemas de salud bien organizados, integrales, integrados y orientados a la comunidad que garanticen una atención de alta calidad, con mayor satisfacción del paciente, menores costos y mejor salud de la población. Cada país deberá implementar la estrategia sustentable con el fin de basar solidariamente sus sistemas de salud en la APS, basados en sus valores, principios y elementos esenciales que deben estar presentes en un enfoque renovado de la APS. Implementación de la APS en Guatemala. Guatemala se ha caracterizado por mantener situaciones históricas de marcada inequidad y desigualdad social, las cuales se expresan particularmente en una situación de salud deficiente de las poblaciones excluidas, en grandes desigualdades de acceso a los servicios de salud y en continuas crisis de desabastecimiento en la red de servicios, derivadas de la insuficiente financiación estatal del sector y de la corrupción existente. En este escenario, los problemas de salud son diversos y complejos en el país, desde los tradicionales problemas de desnutrición, enfermedades infecciosas y parasitarias, asociados a determinantes socioeconómicos de pobreza, combinado en los últimos años con el incremento sostenido de las enfermedades crónico-degenerativas que han tomado gran relevancia epidemiológica en los últimos años, producto de la urbanización. El sistema de salud del país en su estado actual es incapaz de hacer frente a la problemática de salud mencionada, ya que sus programas se orientan únicamente a poblaciones vulnerables, lo que hace inviable hasta el momento la implementación de un sistema de salud con cobertura universal. El sistema de salud además está fragmentado en varios subsistemas aislados entre sí, que brindan atención a diferentes grupos poblacionales y que se concentran en zonas urbanas. En el área rural, la población más pobre únicamente tenía acceso a un paquete básico de servicios que prestaba el MSPAS, denominado Programa de Extensión de Cobertura, PEC, que se realizaba mediante la ejecución de las ONG y que en el 2014 fue desmantelado y que no se estableció ninguna estrategia para sustituirlo. Este programa era considerado la APS para Guatemala en su versión restringida. La participación social en Guatemala se circunscribía a tareas de voluntariado o actividades comunitarias en las que no ejercían ningún control,
Se recurría a los voluntarios como personal de apoyo que abarataba más prestación de servicios y al uso de servicios contratados de organizaciones no gubernamentales, sin evaluación de la idoneidad y calidad de servicio que prestaban y que en muchos casos facilitaban la corrupción. En estas circunstancias, el país optó por interpretar la APS en su versión más barata, limitada y selectiva, dirigida a un limitado aprovisionamiento de servicios e intervenciones de bajo costo, dentro de un paquete elemental de servicios focalizados principalmente en la población rural, en pobreza y en extrema pobreza. El paquete básico se ejecutaba a través del Programa de Extensión de Cobertura, PEC, que consistía en una visita mensual única del médico o enfermera profesional a la comunidad. Dicho personal era contratado a través de las prestadoras y administradoras de los servicios de salud, denominadas organizaciones no gubernamentales con funciones mayoritariamente curativas y poco preventivas. Se priorizaba casi exclusivamente a los grupos de población considerados de alto riesgo, tales como el grupo materno-infantil, así como el énfasis en actividades preventivas limitadas, entre ellas las inmunizaciones, la educación sanitaria y el saneamiento ambiental. Pero desde que se canceló el PEC no se han atendido las poblaciones que nuevamente quedaron descubiertas a partir de 2014. Este enfoque restringido de la prestación de servicios ha dejado fuera la atención pública a graves y costosos problemas crónicos de salud que padece la población cubierta limitadamente por el paquete básico de salud restringido. Asimismo, ha aumentado las desigualdades en el cuidado de la salud de otros grupos poblacionales que sufren enfermedades crónicas y otros padecimientos frecuentes en la población, dejando en la desprotección casi el total del sector de la salud a la mayoría de la población que no pertenece a las prioridades señaladas. Por otro lado, los escasos recursos destinados a la salud están concentrados mayoritariamente a la red hospitalaria. Aún así, existe una crisis sostenida en el tercer nivel de atención, hospitales, producto de la poca inversión y el endeudamiento. El resto de la red de servicios de salud y especialmente la atención primaria de salud son áreas a las que se destina la mayor inversión. Esto genera un rezago en las acciones de intervención y la promoción. Es decir, el sector salud tiene un enfoque medicalizado y curativo, lo que lo hace ineficiente para hacer frente a los desafíos de la transición epidemiológica que ya se observa en el país. El avance de la transición epidemiológica acarreará una demanda incrementada de servicios para problemas de salud crónico-degenerativos, los cuales difícilmente se podrán resolver con un sistema de salud en condiciones de alta precariedad. Las metas de salud para todos en el año 2000 no han sido alcanzadas o fueron logradas mucho tiempo después del año 2000 en Guatemala. La esperanza de vida mayor a 70 años ya aparece en año 2007. Para el mismo año, la tasa de mortalidad infantil se situaba en 39 por cada 1000 nacidos vivos. Para el mismo año, la cobertura de vacunación sobrepasa el 80% y la cobertura de salud no alcanza más que el 54% de la población. Con respecto a coberturas de agua y saneamiento, aunque se han incrementado, están muy por debajo de alcanzar la cobertura universal esperada en las metas de Alma Ata. En tal sentido, se debe aclarar que no solo no se ha logrado desarrollar un sistema de salud basado en los principios de Alma Ata, mucho menos es posible avanzar en una atención primaria de salud renovada, si antes no se reflexiona sobre el papel del sector salud en la materialización del derecho a la salud, en la estructura y la forma de organización que debería tener el sistema de salud guatemalteco, para cumplir con el fin constitucional del ejercicio ciudadano del derecho a la salud para todos los guatemaltecos. Atención primaria en salud y COVID en Guatemala. El 13 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso en Guatemala por el SARS-CoV-2 y desde entonces se comenzaron a implementar una serie de medidas de contención parecidas a las realizadas por otros países. Entre ellas, la restricción de la interacción social por medio de suspensión de actividades sociales, clases en todos los niveles educativos, eventos religiosos y públicos y ferias patronales. También se suspendió el transporte público, tanto urbano como extraurbano, que conecta los diferentes municipios del país. Entre las excepciones se encontraban los sectores de salud, alimentario y de seguridad, energético, comunicaciones, telecomunicaciones, comercios y servicios básicos. Sin un instrumento legal de amparo, se instó a que quienes pudieran trabajar en sus casas de manera virtual lo hicieran.
Debido a la presión ejercida por la pandemia, a las recomendaciones internacionales y a la sociedad civil organizada, fueron aprobados con el Congreso de Guatemala 10 programas y su respectivo financiamiento por medio de préstamos, con el objetivo de cubrir a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. La formulación de políticas públicas ocupó el tiempo-espacio de las vidas humanas, con fuertes impactos en las prácticas de salud diferenciadas sobre las personas, en particular aquellos grupos vulnerables. Funcionaron así como dispositivos biopolíticos centrados en los cuerpos y únicamente en el virus, ignorando todo el contexto, la interculturalidad y la perspectiva de género. Por ejemplo, las medidas de restricción de transporte público trajeron gastos catastróficos como consecuencia de la necesidad de contratación de transporte privado para la movilización, aumento de precios en los alimentos, atraso de ayuda humanitaria y largas caminatas para comprar en los mercados autorizados. Durante el periodo de confinamiento, la violencia intrafamiliar se agravó y el número de embarazos en niñas y adolescentes se duplicó en comparación con el año 2019. Mientras que la desnutrición y la inseguridad alimentaria se triplicaron. Las brechas de género en el cuidado reproductivo han aumentado debido al trabajo doméstico y educativo, y dejando a las mujeres con el rol de velar por la contención del contagio. Medidas para el fortalecimiento de la atención. En Guatemala, la estrategia adoptada por el gobierno para aumentar la capacidad resolutiva del sistema de salud fue la creación de un hospital de campaña con capacidad de 3.000 camas, que sería el mayor de Centroamérica, y que en la práctica fue montado por donaciones del sector privado. Este hospital sería dotado de talento humano para la atención de casos moderados y con camas de cuidados intensivos. Al comenzar su funcionamiento, la ausencia de planificación fue desnudada. No contaba con aspectos logísticos para la alimentación, limpieza y servicios básicos de higiene y agua potable para las personas internadas. Aunque los países optaron por fortalecer sus sistemas públicos de salud con valorización de la APS, en Guatemala se aprobó el programa Seguro Médico Escolar para estudiantes de nivel preprimaria y primaria en centros educativos públicos, con un costo de 200 millones de quetzales para atención médica y farmacéutica por enfermedad común y accidente. Además, se implementaron los kits de medicamentos para pacientes leves sin protocolos oficiales de monitoreo remoto, como parte de la estrategia para la APS, con medicamentos de limitada evidencia como la ivermectina. En el contexto guatemalteco, el sistema de vigilancia epidemiológica es débil, dado su corto alcance, y el sistema de información no permite tomar decisiones, pues su orientación es hacia la producción. La capacidad de testeo ha sido limitada y centralizada en grandes centros urbanos, con lo cual la magnitud del flujo de circulación del virus es desconocida. La abertura de las actividades comerciales y económicas debería acompañarse de una vigilancia activa de casos. No existen programas para investigación y desarrollo. De hecho, el valor dado a los números de detrimento, el valor dado a la vida, coloca uno de los cuadros más perversos, estableciendo metas que se reducen a la productividad sin mecanismos de impacto sobre el proceso de atención y sus efectos en términos de acceso, equidad e integridad. A diferencia de países latinoamericanos, en países desarrollados, la APS cumplió un papel importante de protección, inclusive para la atención de casos asintomáticos, visitas domiciliares y seguimiento de casos, garantizando así la capacidad resolutiva a nivel local para evitar al máximo el desplazamiento hacia hospitales, lo cual es fundamental dada la alta transmisibilidad del virus. Evitar la pérdida de la continuidad de la atención y mantener actividades esenciales fue colocado como otro elemento fundamental para la estrategia de atención primaria. El papel de un sistema basado en APS exige nuevas estrategias de gobernanza para garantizar cambios en la gestión institucional y en el acompañamiento de resultados, donde las comunidades desempeñan un papel fundamental, tanto en la elaboración como en la implementación de políticas, fomentando el empoderamiento de sujetos individuales y colectivos en la búsqueda de la equidad. El enfoque de género es fundamental. De hecho, en situaciones de crisis humanitarias, las mujeres son las que han creado mejores planes para la contención de consecuencias. La transparencia y el acceso a la información pública son un reto por superarse, buscando mecanismos de institucionalización de estas prácticas. Más allá de la existencia de arreglos institucionales como, por ejemplo, una ley específica, sino por un medio de un compromiso social y cultural de la ciudadanía en una lucha constante. El enfoque de promoción de la salud es fundamental.
como un lugar analítico y metodológico, donde el abordaje de los problemas de salud no se restringe al uso de la tecnología médica. Por el contrario, es una práctica social que varía de acuerdo con el contexto y debe abordar las diferentes inequidades, superando algunas limitaciones como el predominio del pensamiento occidental, presente en la Declaración de Ottawa, la confusión existente entre promoción y prevención, deficiencias en las medidas implementadas. En Guatemala, el papel de la sociedad civil organizada ha sido importante, pero deslegitimado por el gobierno. Los programas de protección social fueron implementados de forma centralizada, sin mecanismos de coordinación o consulta con, por ejemplo, pueblos indígenas, mujeres, población en condición de vulnerabilidad, diversidad sexual, autoridades locales o municipales y otras. Las decisiones de restricción de movilidad y de las actividades económicas esenciales han sido modificadas conforme críticas del sector privado organizado. Además, sin enfoque de género, el discurso oficial ha sido predominantemente masculino. Esto ha provocado que la implementación de los programas sociales no sea adecuada. Más de la mitad de las familias en situación de pobreza no ha recibido ningún tipo de beneficio. La forma de inscripción es engorrosa, con medios digitales para su inscripción y sin posibilidad de alcance a familias analfabetas y sin recursos. No existen datos desagregados por género, condición de discapacidad u otros. La falta del acceso a la información sobre el número de casos, número de pruebas realizadas y bases de datos para realizar análisis independientes son una limitante para el ejercicio pleno de una ciudadanía crítica. Datos oficiales son divulgados a través del formato de infografía y al intentar realizar búsquedas en bases de datos completas para realizar comparaciones, proyecciones, análisis de perfil o cualquier otro tipo de análisis entre países, no existen datos actualizados. En medio de la crisis sanitaria, existe una crisis política entre la destitución de autoridades entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No ha sido positiva y se han entrecruzado con elección de magistraturas, intentos de negar información y pedir la destitución del Procurador de los Derechos Humanos y de otras instancias de la sociedad civil como autoridades mayas y jóvenes indígenas quienes han exigido respuestas ante las demandas de la población. La APS posee un papel fundamental para abordar las crisis sanitarias como la pandemia y para garantizar el cuidado de la población adscrita y la vigilancia en salud. Esto debe ser el motivo de redireccionamiento de las acciones actuales. Están centradas únicamente en el nivel hospitalario y su fortalecimiento a largo plazo no solo para atender el coronavirus, sino como abordaje efectivo de retos futuros. En Guatemala, la inequidad que deja en situación de vulnerabilidad a comunidades mayas, mujeres indígenas, migrantes y disidencias sexuales, durante este periodo ha visto incrementada la pobreza, desnutrición y falta de acceso a servicios de salud pública, vivienda y saneamiento básico. La baja ejecución del presupuesto de salud, la creación de hospitales de campaña con donaciones y la aprobación de seguros privados alejan la idea del fortalecimiento del sistema de salud y de la atención primaria. Tanto la experiencia internacional como la regional demuestran que la APS sigue siendo importante, a pesar del abordaje mediático de mecanismos de alta complejidad, tanto para la coordinación del cuidado, la vigilancia sanitaria y el reconocimiento de la realidad local, como para abordar las vulnerabilidades sociales y para promover mecanismos de participación social para la transformación de la determinación social de la salud. En el contexto guatemalteco es necesario pensar que una transformación y fortalecimiento de salud no pueden aislarse del fortalecimiento democrático y de la protección social, considerando la equidad de género, la pertinencia intercultural y un enfoque territorial y de gestión del cuidado, con intervenciones familiares y comunitarias. Esto lleva a pensar en el propio papel del Estado o inclusive en una reforma sanitaria basada en la APS con aumento expresivo del acceso, financiamiento, incidencia en la calidad de vida con dignidad de sus habitantes y formación del talento humano. Todo esto bajo la óptica de la integralidad y equidad como ejes transversales para las garantías de la salud como un derecho universal.